Dios me les bendiga. Estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial de un día más de vida, que tenemos vida y tenemos salud. Agradecido a Él de todas las cosas y por su amor nos los da, por todos esos detalles, por cuidarnos, porque somos sus hijos. Saludamos a todos los que están por internet, a todos los que están por las redes. Declaramos bendición sobre su vida, declaramos su amor y su presencia donde cada uno de ustedes están. Declaro bendiciones hasta que sobreabundes espirituales y materialmente. Vamos a estar leyendo la palabra en Salmo 31, 14, 15 y 16. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Qué bello. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, te damos la gloria y la honra. Tú eres grande y maravilloso, tú eres un Padre precioso, Señor. En esta mañana, Señor, te adoramos, te amamos. Queremos expresar todo lo que hay en nuestro corazón. Necesitamos de ti. Eres rey, eres soberano, eres nuestro mentor, eres nuestro amigo, eres nuestro salvador, Señor. Padre, en esta mañana pongo esta prédica, Señor, en tus manos. El día de hoy, cada funcionamiento, Dios, de cada aparato, Señor, toma el control, Padre Celestial. Bendice cada vida que se conecta. Llénalas de tu presencia, de tu amor, que puedan saber y experimentar que vivir contigo es otra cosa, es vivir es diferente, es gozosa, Señor, porque en ti tenemos vida eterna. Padre, dejamos este servicio a tu fiel cuidado, Padre, y que seas tú, Señor, tocando las vidas y los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Se les ama y mucho. Dios me les bendiga. Sí, buena. Dios me los bendiga en el día de hoy. Estamos contentos, un día más de vida que nos concede el Señor. Y al estar en su presencia no tenemos más que agradecer por todas sus bondades y por todas sus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Bien, queremos enviarle un saludo cordial a todos los que domingo a domingo nos siguen a través de nuestras redes y en conexión con nuestra página web misobrelarroca.com y sobrelarroca.org desde Maracaibo, Venezuela. Queremos saludar pues a todos los que desde diferentes partes, diferentes países del mundo nos reportan su audiencia. Así que bendecimos y saludamos a todos aquellos que nos ven desde Argentina, desde Brasil, desde Chile, desde Ecuador, desde Panamá, desde Colombia, desde Italia y España, desde acá desde los Estados Unidos, en fin, desde cada lugar donde han tenido a bien sintonizar este canal, este medio de difusión, y queremos bendecirles y agradecerles sobre todo por el apoyo a través de sus oraciones. Queremos también darle gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias también por los aportes que han tenido también a bien dar para toda la obra social que desde Maracaibo, Venezuela, hemos estado haciendo a favor de los que así lo han estado necesitando. Pueden entrar a la página, pueden entrar a nuestros canales de YouTube, los cuales vamos a identificar, Facebook, YouTube e Instagram. Podrán ver allí cómo semana a semana llega un bocado de pan a aquellos que lo están necesitando, y agradecemos a Dios porque sabemos que no es en nuestra fuerza, sino con la fuerza de nuestro Dios y a través de
el uso que Dios está haciendo por los recursos que ha puesto en las manos de aquellos que han tenido con mucha amor dar a esta maravillosa obra. Que Dios les multiplique poderosamente. Vamos a recordarles también compartir este enlace de la página web con sus amigos, familiares, con sus vecinos, compañeros de trabajos y estudio. Y recuerde que la Escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir. Eh, si tiene algún comentario, algo que quiera compartir con nosotros, cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios ha podido llegar con la palabra a su necesidad, estaremos encantados de escucharle de su propia voz o de su propia mano o de primera mano, ya que esto también nos alienta a seguir adelante, de esforzarnos y también orar para que el Señor les bendiga poderosamente. Bien, hoy vamos a hablar sobre algo que creo que es demasiado importante en la vida de todos los creyentes, en vida de todos de aquellos que profesan fe en el Señor. Y quiero citarles un verso corto, pero contundente, y que se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 10. Es el preámbulo de algo que en la versión Reina Valera se conoce con el nombre de la armadura de Dios. Y no vamos a hablar de la armadura de Dios, sino sencillamente el versículo introductorio a este maravilloso pasaje que se encuentra en el capítulo 6, verso 10 del libro de Efesios, la epístola a la iglesia de Éfeso. Dice así la palabra del Señor y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero leerlo nuevamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, diga conmigo, de su fuerza, de su fuerza. Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. No solamente, Señor, para traer sopor y alegría a nuestra vida, Señor, para darnos nuevas fuerzas, como dice tu palabra, fuerza como las águilas, para levantar alas como las águilas, fuerza como las del búfalo, Señor, para marchar y seguir adelante. Rey, gracias por este día y por esta palabra, la cual pedimos, oh Dios, que tú puedas encender en nuestros corazones y que nuestro entendimiento, Señor, reciba en esta hora la luz que viene del cielo, de manera que podamos atesorarla, de manera que podamos despertar ante la realidad de tu gracia, de tu amor, de tu bondad y de tu provisión. Hoy nuevamente, Señor, estamos delante de ti para declarar que el reino de los cielos se establece, Señor, en cada sitio, en cada lugar donde esta palabra está llegando. Y mientras que se establece tu reino, decimos que se abren, Señor, los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos, Rey, que se afirma la pierna, oh Dios, las piernas de aquel que está cojeando, de aquel, Señor, que ha caído. Hoy declaramos, Señor, gozo, alegría y fortaleza del cielo. Allí, Señor, donde hay debilidad, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén y amén. He titulado el tema de hoy, el poder de su fuerza. Como un subtítulo, cómo renovar nuestras fuerzas en Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos creo que hemos experimentado en algún momento de nuestra vida situaciones que van mucho más allá de nuestras propias fuerzas. Y mire que hay gente con una entereza y un carácter y realmente con una fortaleza interna que realmente es admirable. Sin embargo, tarde o temprano, aún los más expertos, y hablamos de psicólogos, de psiquiatras, de psicoterapeutas y gente que conocen el comportamiento humano. Y ¿sabe? Descubrimos nosotros que cuando las dificultades son tan abrumadoras, no hay fuerza que pueda resistir
interna que puede resistir lo avasallador que podría ser un momento de dificultad. Hoy necesitamos saber que cuando falta la comida, que cuando falta el vestido, cuando falta la salud, que cuando falta la bebida, la finanza, el apoyo moral, el apoyo de los amigos, el apoyo de la persona que más hemos confiado, en ese momento, cuando no vemos una salida a nuestra dificultad, es cuando realmente Dios se hace presente y nos da una respuesta a nuestra necesidad. Hoy quiero que en calma, allí donde tú estás sentada o sentado, si estás guiando o si estás acostado o acostada, quiero que te tomes un tiempo para considerar que hay cosas en nuestra vida que van más allá de lo natural. Y la gran pregunta es, ¿qué hacer cuando las cosas se han salido de control? Cuando aquellas cosas que temíamos han tocado a nuestro hogar, una finanza mal llevada, quizás un divorcio que no se esperaba, una muerte, una enfermedad, una dificultad, quizás hay problemas internos que ni siquiera los puedes describir, porque sencillamente es tan complejo el saber del humano, del ser humano, que inclusive hay situaciones en las que ni nosotros mismos podemos comprender. Pero más allá de esas cosas que son mucho más fuertes en algunos que en otros, el Dios de toda bondad siempre tiene una respuesta, aunque estés en el punto más bajo de tu vida. No importa cuál sea la dificultad por el momento que estás pasando en el día de hoy, hemos de recordar que todos los hombres y mujeres de Dios en algún momento de su vida pasaron también por dificultades. Y aunque estaban en el centro de la voluntad de Dios, y aunque Dios les acompañaba en todas estas dificultades, ellos también tuvieron preguntas que hacerle al Señor y Dios le dio una respuesta a pesar también de sus dificultades. En Jeremías capítulo 33, verso 3, encontramos un verso que nos encanta a todos nosotros, pero que muchas veces ignoramos el contexto de este versículo. Jeremías 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién podría pensar que esta respuesta le vino a Jeremías desde la eternidad a su necesidad? Porque justamente estaba en un lugar que no era el más reconfortable, no era el que más le brindaba confort. Estaba en el patio del rey, de la guardia, y allí, en medio de un pozo cenagoso, Dios le dio una respuesta. Y él tenía preguntas que quizás tú también le estás haciendo al Señor. Dios le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías, viene tiempo de destrucción, pero es necesario, Jeremías, que comprendas que así como la destrucción ha venido, ha de venir también la restauración. Y Dios le dijo a Jeremías que comprara un campo en medio de una devastación. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Dios te mande a hacer algo que parezca desde todo punto de vista un disparate? Pues las cosas de Dios son así, ¿sabe? Porque cuando las dificultades vienen a nuestra vida, no son sino para demostrarnos que Dios en medio de la dificultad se puede engrandecer y puede mostrar su poder. ¿Sabe? Porque si las cosas que se presentan en nuestra vida tienen una solución solamente desde el punto de vista humano, entonces por demás tendríamos un Dios omnipotente, por demás tendríamos un Dios sobrenatural. Pero justamente aquellas cosas que van mucho más allá de nuestras fuerzas vienen a nuestra vida para Dios mostrar su poder y poder de alguna forma decirle al mundo a través nuestro que Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia que se pueda presentar. Fue así que entonces Jeremías compró esa tierra y Dios le prometió a él que habría de restaurarla, esa circunstancia y situación, y que nada podría estar
por encima de él. Esta fue la palabra que le dio el Señor a Jeremías en 32, verso 27. Escucha. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y sin lugar a duda, nada hay difícil para aquel que hizo los cielos y la tierra. Nada hay difícil para aquel que dio la lengua. No hay nada difícil para aquel que dio por el poder de su palabra la separación de la luz y las tinieblas, la parte seca de aquella que era llena de agua. No hay nada para aquel que dijo que de él es su poder y de él es su potencia y que para él nada es imposible. Las fuerzas, cuando van más allá de lo natural, sencillamente abaten al hombre, destruyen su ánimo. Y esta es la razón por la que Dios no promete nada más, escuche, y nada menos que su fuerza, porque Él sabe que somos débiles, Él sabe que nosotros somos vasos frágiles. La Escritura nos dice que la mujer es el vaso más frágil, pero el hombre sencillamente, como lo dice en otro pasaje, son recipientes hechos de barro. El tesoro Dios lo pone en vasos de barro y nosotros somos frágiles. Hoy podríamos estar gozosos y llenos de salud, pero al día siguiente perder todas esas cosas en las cuales nos ufanamos y nos confiamos y nos enorgullecemos. Los jóvenes sencillamente no consideran ni que la enfermedad ni que la debilidad llegará a sus vidas hasta que ésta toca justamente la puerta de su existencia. Es allí cuando el hombre descubre que no importa las fuerzas creativas que pueda tener, si no viene la fuerza del Señor para crear cosas nuevas, sencillamente en vano es la fuerza del hombre. Dios nos ha dicho y nos dice a través de su palabra que debemos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes pueden correr, pero pueden agotarse. Los jóvenes pueden tener el ímpetu de las aguas cuando son sueltas en un caudal. Sin embargo, la Biblia dice que los jóvenes pueden flaquear y caer, pero los que esperan el Señor tienen nuevas fuerzas. Es una fuerza creativa para traer aquello que todavía no existe. Es una fuerza restauradora para traer de vuelta todo aquello que nosotros hemos perdido. Es una fuerza conquistadora para alcanzar todas aquellas cosas que siempre hemos soñado tener y hacer. Así que la fuerza de Dios es una fuerza que va mucho más allá de aquello que es natural. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántas veces hemos visto hombres de Dios abatidos por situaciones difíciles en su vida? Elías fue uno de ellos. El mismo Pablo en ocasiones estuvo también abatido a causa no solamente de las palizas que le dieron, a causa de las persecuciones que tuvo que enfrentar, sino también de aquellos que le traicionaban, de aquellos que le dejaban en medio de su aflicción. Pero él pudo apoyarse en el Señor, él pudo apoyarse en el poder de la fuerza del Señor y poder dar este consejo apostólico que para el día de hoy nos es tan necesario, tan oportuno, ya que podemos superar todo o cualquier cosa si tenemos el poder del Señor a nuestro favor, aunque estemos en el punto más bajo de nuestra vida. Hoy quiero hablarles justamente de un hombre que la Biblia lo llama el hombre que es conforme a su corazón. Estoy hablando de David. David, sí, el hombre de Dios, el dulce cantor de Israel, que enfrentó gigantes, que enfrentó situaciones difíciles, que tuvo que enfrentar al gobernante del momento, que tuvo que huir de él, que tuvo que andar de cueva en cueva, de país en país, de ciudad en ciudad, porque sencillamente el rey Saúl le quería matar. Estamos hablando de una cosa que quizás tú y yo no hemos enfrentado, pero él
Sí, el que había sido llamado detrás de las ovejas estaba pasando por una situación que sencillamente él no esperaba. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ser llamado por Dios? Hablamos el domingo pasado sobre aquellos que querían seguir al Señor y la gente piensa que cuando vienen al Señor las dificultades cesan. No, el Señor lo que promete cuando venimos a Él es que Él va a tomar nuestras cargas, que Él nos va a dar reposo, que Él nos va a dar paz, que Él nos va a dar la fuerza, que Él va a desarrollar nuestro carácter, que Él va a desarrollar nuestra fe, que nosotros vamos a alcanzar niveles de fe, una resistencia en nuestro carácter capaz de enfrentar cualquier situación que se nos pueda presentar en nuestra vida. David pasó por una de las crisis más terribles que le podría pasar a un ser humano. Y yo quiero que nos imaginemos esta situación en la vida de David. David está huyendo del rey Saúl. Y puesto que a donde iba Saúl la gente le entregaba, la gente de Keila le iban a entregar, y por más que David perdonaba la vida del rey Saúl, que pudo haberlo matado en 2 oportunidades y le perdonó la vida, David entendió que Saúl no iba a descansar hasta ver su vida puesta en la muerte. Así que él decidió pasarse a la tierra de los filisteos. Y allá un rey llamado Aquis le acogió y le dio un lugar llamado Siclat. En este lugar, dice la Escritura, él pudo vivir con 600 hombres guerreros que eran los amargados de corazón, los hombres que estaban siguiendo a David en sus incursiones para poderse proteger de Saúl y poder vivir. 600 hombres con mujeres, niños, familias completas. Este poblado o este lugar había sido entregado por Aquis a David como un lugar donde él pudiera desempeñarse. Así que él salió de Israel y ahí en el extranjero, como muchos que estamos ahora en el extranjero, le tocó desarrollar un estilo de vida quizás que no era el más correcto o el mejor en todo caso. Pero dice la Escritura que llegó un momento donde Saúl tuvo que enfrentar a estos filisteos y 5 reyes, incluyendo Aquis, fueron y se concentraron en un lugar y este rey se llevó a David a esa confrontación con los israelitas. ¿Se imagina David, siendo israelita, enfrentarse con su propio pueblo? Y dice la Escritura que cuando están en el campo, los otros 4 reyes filisteos le dijeron, pero este no es aquel de cual cantaba que Saúl mató sus miles y él sus 10,000. Así que le dijeron a Aquis, despide a ese hombre ya que él se puede volver en nuestra contra y nos puede matar, se puede volver nuestro enemigo. Así que David tuvo que ser despachado, tuvo que ser botado del campamento y por 3 días, escuche, 3 días regresó a la ciudad que le había sido asignada a Siclat. Y cuando él llega al lugar, y yo quiero que nos imaginemos esto, cuando él llega al lugar, no solamente ve desde lejos una columna de humo, sino que cuando llega al lugar, ve que todo el lugar está devastado, lleno de cenizas. Hay fuego por todos lados. Escuche, y no hay un solo ser viviente allí. Sus hijos, sus esposas, sus familias, toda la gente que amaba, fueron llevados prisioneros. Y fueron llevados prisioneros por unas hordas amalecitas, enemigos del Señor, de los cuales el Señor le había dicho a Saúl que matara, que destruyera. Quizás si Saúl hubiese destruido a Amalek, esto que estaba viviendo David, quizás no hubiese pasado, seguramente no hubiese pasado. Y esa es la consecuencia de muchas malas decisiones que tomamos y que no resolvemos en el presente, sino que dejamos que ella ruede
Tarde o temprano el mal nos alcanza. Así que quiero que teniendo esto en mente, te pongas a pensar en esta crisis que le ha tocado enfrentar a David. Dice la Escritura en Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1, que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev. Escuche, y Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se la habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaban con él, alzaron su voz y lloraron hasta, escuche esto, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia de llorar y llorar y llorar hasta que ya no tenga fuerzas. O sea, estamos hablando que David primero recibe de aquellos que supuestamente eran sus aliados, ¿verdad? La noticia de que ellos no pueden estar con él, es decir, que le despachan, le botan del lugar de la batalla. Para colmo de males, han estado 3 días de camino y cuando llegan, encuentran que su ciudad está quemada y sus hijos, sus hijas, todos sus bienes, todas sus propiedades, las perdieron, incluyendo a sus mujeres. Algunos no llorarían por sus mujeres, pero ellos amaban a sus mujeres y lloraron por sus mujeres. Y lloraron de tal manera que les faltó las fuerzas. Yo quiero que nos imaginemos este momento tan triste, tan difícil que le tocó a David. Pero no solamente lloraron hasta que les faltó la fuerza, sino que sigue diciendo la Escritura que las 2 mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también fueron cautivas. Es decir, que ni el mismo David salió ileso de esta gran pérdida. Sus hijos, sus mujeres y todas sus propiedades fueron arrasadas por esta horda de amalecitas. Y dice la Escritura que David se angustió mucho. Algunos traducen esta palabra angustiar como deprimir. Algunos dicen que sencillamente David estuvo en un momento en el que sencillamente se sentía cercado, se sentía cautivo por la situación. Pero dice la Escritura que David no solamente se angustió por lo que había ocurrido, sino que el pueblo, escuche, el pueblo, sí, aquel pueblo que él había sacado a la batalla, aquel pueblo que había logrado tantas victorias, aquel pueblo que había hecho de ellos hombres de guerra y le habían dado un motivo y un propósito en la vida. Dice que en ese momento ellos hablaban de apedrear al mismo David. ¿Te imaginas? Un motín a bordo, una situación que sencillamente estaba saliéndose fuera de control. No solamente el líder había perdido su propia familia, sus propios bienes, sus propias propiedades, sino que además de eso, el pueblo le estaba dando la espalda, se estaba volviendo en contra de él y estaban amenazándole de caerle a pedradas. Pues con toda razón quizás, porque dice la Escritura que el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno se lamentaba por sus hijos, por sus hijas y por sus mujeres. Pero la Escritura nos da una pista de cuál fue la decisión que tomó David en medio de esta crisis. Miren lo que dice la Biblia. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. A pesar de que sus aliados mundanos le habían dado la espalda, a pesar de que la aldea estaba quemada y todas sus propiedades habían sido robadas, habían sido llevadas por estos enemigos, a pesar
de que le estaban dando la espalda sus propios soldados y le amenazaban de matarle, a pesar de que él mismo estaba sufriendo en carne propia ese momento de pérdida, dice la Escritura, a pesar de su angustia, dice la palabra del Señor, que David se fortaleció en el Señor. La palabra fortalecer significa atrapar, significa agarrar, significa afirmar, significa alentar, reforzar, resistir, mantener, significa fortificar, ser fuerte. En otras palabras, David lo que hizo fue que se agarró del Señor con todas sus fuerzas. Hoy la gente, en medio de una pequeña dificultad, lo primero que hace es que toma Prozac, es decir, trata en primera instancia de salir de su realidad a través de medicamentos. Otros lo hacen a través de las drogas, otros lo hacen a través del sexo, otros lo hacen a través del trabajo, otros lo hacen a través del sueño, de la pereza. Algunos lo hacen solamente comiendo, algunos quieren evadir la realidad a través de cualquier medio. Pero la Escritura nos dice que David se fortaleció en el Señor, es decir, él se agarró del Señor con todas sus fuerzas. Fortalecer significa dar fuerzas. Fortalecer significa hacer fuerte o más fuerte una persona o cosa. Cuando Dios le dijo a Moisés que se lo iba a llevar y le habló acerca de Josué, él le dijo que lo animara. La misma palabra se usa en nuestro texto. Es decir, a pesar de todas las circunstancias difíciles, David pudo animarse. Y tú te preguntarás, ¿cómo puede uno animarse en medio de la dificultad? David seguramente comenzó a recordar que aquel que lo había llamado como rey era el mismo que le había dado el poder de matar al gigante y cortarle la cabeza. Era el mismo que lo había llevado por valles y collados, le había llevado también por montañas y por llanos, y en todas Dios le había dado la victoria. Seguramente David recordó cuando perseguía al oso, cuando perseguía al león, cuando perseguía a las fieras del campo, y él en ese recuerdo pudo entender que todo lo que él hizo no fue en su fuerza, sino en la fuerza del Creador, en la fuerza del Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel que le había dicho a él que no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar hasta que él fuera el rey. Así que en medio de esa dificultad, él pudo entender que ese cuadro presente no era la realidad de la promesa del Señor. Dios le había dicho que él habría de ser rey en Israel y esa palabra no se había cumplido. Yo no sé si Dios te ha dado una palabra a ti, si Dios te llamó como pastor, si Dios te llamó como profeta, si Dios te llamó como ministro del evangelio, si Dios te llamó para grandes cosas. Si hasta el día de hoy no lo has alcanzado, déjame decirte que tengo una palabra de Dios para tu vida. Quiere decir entonces que lo mejor está por venir y que el cumplimiento de esa palabra todavía está por verse. Seguramente David pudo verse a sí mismo, entendiendo de esta forma que al no ser rey todavía el proceso de Dios estaba en marcha. Él se fortaleció en el Señor, él se agarró del Señor y la Escritura nos dice que él comenzó a buscar a Dios en oración. Aunque estaba apurado, aunque estaba afligido, aunque estaba en estrecho, aunque estaba sitiado, aunque estaba envuelto en esa dificultad, él no se alejó del hecho de que él era hijo de Dios, de que Dios lo había llamado, de que Dios estaba con él y que si Dios estaba con él, ¿quién podría estar contra él? La situación no era fácil, la situación era difícil. David tenía que enfrentar no solamente a estos guerreros llenos de amargura, llenos de sinsabores. No solamente tenía que lidiar con su propia dificultad, sino tenía que ver cómo buscar una solución a esta dificultad. Nosotros quizás, frente a algunas dificultades, la gente pierde, por ejemplo, ante el cáncer, pierde ante la ruina o ante la quiebra.
ante la ida de una mujer o de un esposo del hogar, ante la muerte o ante alguna dificultad que va mucho más allá de las fuerzas de uno, uno pierde la esperanza. Uno podría perder también la fe, podría también creer que todo ha acabado. David pudo haber pensado, todo acabó, todo está vuelto cenizas. ¿Dónde estarán en medio de esta tierra, en medio de este desierto? ¿Dónde podrían estar estas bandas armadas? ¿Sabe? No era una respuesta fácil de conseguir. Y por supuesto mucho menos cuando todos los ánimos en nuestra vida están caldeados. ¿Sabe? Los momentos más difíciles en la vida de un ser humano es tomar decisiones cuando uno está pasando por dificultades, pasando por crisis. Y para David, seguramente tomar una decisión como un general en jefe no fue fácil. Quizás su mente, su corazón estaba agitado por todo lo que estaba ocurriendo. Y si no vuelvo a ver a mis hijos, y si no vuelvo a ver a mis esposas, si no puedo volver a mi tierra, si lo que Dios me ha prometido no se va a cumplir. Y yo me imagino que es esa misma batalla interna, que es la batalla tuya y mía, la vivió David. Pero David recordó que él necesitaba fortalecerse, pero en el Señor, no en su propia fuerza. Había demostrado David que en su propia fuerza podía ser despachado, podía terminar sus negocios, podía terminar sus proyectos de vida, pero en Dios los proyectos nunca acaban. En Dios sus proyectos siempre están vigentes, siempre están activos, aunque las circunstancias podrían ser diferentes a lo que pensamos en nuestro interior. Así que David se fortaleció, se agarró del Señor con todas sus fuerzas. Y yo creo que dentro de este contexto, David pensó esta situación y escribió el Salmo 31, verso 24, cuando dice: esforzaos todos los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Lo primero que hizo David fue que alentó su corazón. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios está vivo, yo sé que no hay forma y manera de que desde el punto de vista humano hay una respuesta a esta situación. Pero mi Dios que hizo los cielos y la tierra, pero mi Dios que me ayudó a matar al gigante, pero mi Dios que me acompañó para quitar de la boca del león y de la boca del oso las ovejas que me habían sido arrebatadas, hoy ese mismo Dios se hará presente y me dará una respuesta a mi necesidad. Yo quiero que tú te digas allí donde estás: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor traerá la respuesta, yo sé que mi Dios está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? La Escritura nos dice que Él se fortaleció en el Señor. Pero lo siguiente que hizo David, escuche, a pesar de que la solución era casi imposible, por no decir imposible, no solamente David se agarró del Señor, sino que él buscó la dirección de Dios. Él buscó el consejo de Dios. Por 1 año y 4 meses, David no había consultado al Señor, ¿se da cuenta? Cuando él se unió con Aquis, no lo consultó a Dios. Cuando se fue de Israel, no lo consultó a Dios. Cuando él se mudó a ese lugar, no lo consultó a Dios. Y parece curioso que ahora, en medio de la crisis, David llama a uno al sacerdote Abimelech, y dice, Abiatar, perdón, y dice que lo manda a llamar, hijo de Ahimelech, y le dijo que se acercara con el éfod, y consultó al Señor, y el éfod, dice la tradición, que era sí y no, pero él le hizo una pregunta correcta. Escuche, le dijo al Señor, le preguntó: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Lo podré alcanzar? Y Dios le contestó: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Te imaginas eso? Él no sabía por dónde empezar. Y a lo mejor tú estás en esta misma situación, no sabes por dónde empezar. Pero lo que él sí sabía era que todo comienzo primero es en Dios, para que al final todo termine en Dios. David, durante 1 año y 4 meses,
no había consultado al Señor y por eso fue que todas las cosas le salieron torcidas. Se había aliado con la persona el pueblo que menos debía hacerlo, con sus enemigos. Había hecho cosas que Dios no le había mandado a hacer. Y sin embargo ahí estaba la respuesta de Dios con todas las fallas y dificultades que había pasado David. ¿Sabe? Porque una de las cosas que debemos recordar es que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y David, a pesar de que no había consultado al Señor y que en medio de la crisis lo está haciendo, demuestra el amor inagotable del Señor. ¿Sabe? Dios permite algunas dificultades en tu vida. Dios permite que las cosas se pongan mal con una razón, y es para que tu corazón se vuelva a Él. Cuando a Jesús le preguntaron quién pecó, o sus padres, para que naciera ciego, Jesús le dijo, no es porque o sus padres hayan pecado, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. A lo mejor las dificultades están tocando la puerta de tu vida en el día de hoy. A lo mejor hay situaciones que parecen casi imposibles de ser resueltas, y Dios las está permitiendo en esta hora para que, al igual que David, puedas fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. David comenzó con un paso que a algunos le parecería infructuoso, y es que David consultó al Señor. David comenzó a buscar de Dios en oración y buscó al hombre correcto, al sacerdote, y preguntó si habrían de seguirlo. La gran pregunta en el día de hoy no es qué me va a pasar, sino qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que Dios tiene para mí. Esa es la gran pregunta, una pregunta con inteligencia. ¿Cómo le puedo dar la vuelta a este asunto? ¿Cómo puedo comenzar a levantar lo que ya está derribado? ¿Cómo puedo ahora mismo entender el proceso de Dios para mi vida? Consúltalo al Señor. David le preguntó al Señor, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto lo librarás. Me gusta mucho este pasaje, ¿sabe? Porque literalmente la respuesta que Dios le da en ese verso, según los verbos, dicen los exégetas, es esta: persigue para alcanzar y alcanzarás, y al librar, librarás. ¿Sabe qué significa eso? Que no comenzarás a ver los resultados hasta que comience o inicies una acción. Las cosas no se van a resolver por sí mismas. Aunque tú estés orando, Dios te va a dar una respuesta. Pero Dios estará esperando también que tú te levantes y comiences a hacer algo al respecto. El Señor le dijo a David, ciertamente lo alcanzarás y de cierto lo librarás. Pero si desglosamos ese verso, si desglosamos literalmente ese pasaje, lo que Dios le está diciendo a David es: persigue para alcanzar y alcanzarás, y al librar, librarás. En otras palabras, todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. Estos verbos requieren la acción de cada uno de nosotros. No podemos esperar la bendición de Dios sentados. Necesitamos pararnos. Así que si David quería ver rescatada a su familia, él tenía que hacer algo al respecto. La Escritura nos dice que después que David recibió esta respuesta de parte del Señor, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y ya para terminar, escuchen, dice la Escritura que David se levantó, dice nuestro pasaje, partió él y los 600 hombres. Pero la nueva versión, Dios habla hoy, dice ese mismo pasaje, que inmediatamente David se puso en camino. ¿Sabe? Hay gente que quiere ver la respuesta de Dios, pero está esperando mañana o pasado mañana para comenzar a accionar. Dios quiere que nosotros rompamos ese círculo de pereza, ese círculo de inacción, ese círculo de inactividad, ese círculo que sencillamente nos ha mantenido cercado y estancado.
Y Dios quiere que comencemos nosotros a establecer un punto de arranque. Si Dios te está dando la palabra en el día de hoy, para el día de hoy ya tienes que empezar a tomar resoluciones acerca de tu necesidad, acerca de tu crisis. Quizás son llamadas telefónicas, quizás es el tiempo de oración que necesitas emplear, quizás necesitas buscar el consejo de una persona que tenga experiencia. No sé qué es o cuál sea la situación que te toque enfrentar, pero hoy necesitas, al igual que David, tomar una acción inmediata. David inmediatamente se puso de camino. Y nos dice la Escritura, escuche, que mientras que iban de camino, en el camino 200, un tercio de su ejército estaban tan cansados, y recordemos que primero 3 días de camino hasta llegar al lugar donde iba a estar la batalla, 3 días de regreso cuando los despacharon, los botaron del campo de batalla, pero inmediatamente salen de Ziclag, que está devastada y quemada. Y yo quiero que nos imaginemos a estos hombres de guerra que podían estar 2 y 3 días peleando sin descanso, pero están tan agotados, literalmente están tan destruidos en sus fuerzas, que dice la Escritura que 200 de ellos se quedaron con el equipaje. No pudieron. Así que ya tenemos un ejército mucho más mermado, 400 hombres. ¿Qué podrían ser 400 hombres? 400 hombres para un ejército que había devastado no solamente a Ziclag, sino que había invadido el Negev y había asolado todo lo que se encontraba a su paso. La Escritura nos dice que mientras que ellos dejaron a los 200 e iban en el camino, se encontraron en el camino, escuche, a un egipcio que había dejado a los amalecitas tirados en medio de la nada. Dice la Escritura que le dieron agua y lo llevaron a la presencia de David, y David mandó a que le dieran una torta con pasas, con higos, y le dieran de beber agua. Dice que él recobró la vida, él volvió en sí, volvió el aliento de vida. Él estaba casi muerto y le dijo: mi amo, un amalecita me ha dejado aquí porque estaba enfermo, y como no quiso cargarme, me dejó tirado en medio de la nada para morirme. Entonces le preguntó David: ¿sabes dónde están ellos? Él le dijo: sí, pero júrame por tu Dios que no me vas a matar ni me vas a entregar a mi amo. Y él lo hizo, porque él sabía que el Dios que tenía David era un Dios poderoso. Y este hombre le hizo la promesa y condujo a David y a sus 400 hombres al lugar donde estaban desparramados todos los ejércitos enemigos. Allí, ¿qué podían ellos pensar? Que alguien los podía atacar. Un ejército que estaba sencillamente abocado al alcohol, a la festividad, porque estaban festejando todo el gran botín que habían tenido, habían arrebatado a los israelitas. Pero fue en medio de todo este relajo que llegó David con sus 400. No se esperaban que alguien los atacara. Y la Escritura nos dice que David, junto con sus 400, comenzó a masacrar a todo el ejército. Eran miles. Ahora, imagínense la cantidad de soldados enemigos que había, que 400 jóvenes solamente pudieron huir. Y esto porque estaban sentados sobre 400 camellos. Si solamente 400 jóvenes pudieron huir, imagínense cuántos enemigos habían que enfrentar David y sus 400 hombres. La Biblia nos dice que finalmente David pudo masacrar y pudo recuperar no solamente lo que le habían robado, sino mucho más. Pudo recuperar su familia, pudo recuperar sus bienes, pudo recuperar su ganado, pudo recuperar sus ovejas, y además pudo quitarle a sus enemigos todo aquello que habían robado de otros lugares, de otras locaciones. La Biblia nos dice que cuando llegaron al lugar donde estaban, escuche, con esto termino. La Biblia dice que todos se regocijaron, pero habían hombres malvados que dijeron a aquellos 200 que se habían quedado:
estos no van a recibir nada porque se quedaron acá, no fueron a la batalla. Y David tuvo que decirle, no, hermanos míos, tanto el que se queda como el que va a la batalla ha de participar de la bendición, porque Dios fue quien nos dio la victoria. No fue nuestro brazo, era imposible. Y Dios nos demostró que fue por su poder y por su gracia que nosotros pudimos vencer. Hoy nosotros debemos recordar en medio de este tiempo difícil, que debemos de tomarnos el tiempo, aunque estemos en crisis, de ayudar a aquel que lo necesita. Si David no hubiese ayudado a ese egipcio, si David no le hubiese prestado la atención, sino que cegado por el odio, cegado por el deseo de alcanzar a su familia, quizás nunca hubiese alcanzado a saber dónde estaba realmente el ejército enemigo. Pero la Biblia dice que él hizo un paréntesis y socorrió a aquel que lo necesitaba. Hoy quizás la respuesta de Dios para tu vida está en dar y compartir lo poco que Dios te ha dado. Quizás hay una puerta que está esperando abrirse, pero hasta que tú no comiences a compartir, hasta que tú no comiences a dar, entonces la salvación no vendrá. Esta es la razón por la cual Juan capítulo 3, verso 16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando damos, le concedemos a Dios el derecho de podernos bendecir. Cuando damos, somos más bienaventurados, porque más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos, abrimos con esa llave de gloria las puertas del cielo a favor de nuestra necesidad. Y tú me dirás, pastor, pero ¿qué podría yo dar si no tengo nada que dar? Si tienes que dar. Quizás tienes tiempo, quizás tienes un medrugo de pan, quizás tienes una palabra de aliento, quizás tienes tiempo para dar compañía o ayudar a otra persona, quizás tienes un vestido que compartir con aquel que está desnudo, que aquel que no lo posee. Quizás alguien está necesitando el consejo de Dios y tú se lo podrías dar. Hoy podemos dar y bendecir, aunque estemos en medio de la crisis. Podemos allanar el camino para que el propósito de Dios se presente en nosotros y de esta manera entrar en sintonía con el cielo. Todo lo perdido no solamente lo recuperó David, sino mucho más. ¿Sabe? Porque si perdiste el dinero, si perdiste la riqueza, si perdiste tu casa, si perdiste la familia, lo que sea, a causa de una mala decisión, pero hoy dice que te vas a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Él ha prometido, escucha, darte mucho más, darte una respuesta. Yo quiero invitarte a que no pierdas la oportunidad de acercarte al Señor con confianza, ya que tu bendición está a las puertas. Que hoy comiences diciéndole, Señor, quiero darte mi voluntad, quiero darte mis fuerzas, que puedas tomar la nada y convertirla en algo de gloria. Allí donde estás, quiero invitarte a que pongas tu mano en tu corazón y que le puedas decir al Señor y que puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. David tu hijo, David el rey, cuando todo estaba perdido, se esforzó en ti y tomó acción. Hoy tomo acción. Hoy abro mi boca. Hoy declaro con mi lengua que tú eres mi rey y mi Señor. Hoy consulto a ti para que tú me guíes, para que tú envíes una respuesta, para que tú, Señor, pongas dentro de mí la paz y el consejo que necesito en este tiempo de necesidad. Oh, Padre bueno, vengo a ti para rendir mis pensamientos, para rendir mi voluntad, para rendir mis emociones. Las pongo a ti. Y yo te ruego que tú me uses y que yo pueda dar también, para que tú puedas también, Señor, bendecir a aquellos que así lo necesitan. Padre, me rindo completamente y declaro por fe
que la respuesta a mi necesidad está en camino y te doy gracias. Amén y amén. Allí donde estás, quiero orar a Dios a favor de tu necesidad. Quizás te encuentres preguntándote cómo salgo de esta situación, ¿sabe? La respuesta la tiene el Señor. Y has tomado la mejor decisión al orar. Y yo quiero orar al Señor porque la Biblia dice que los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Y si tú has decidido en el día de hoy comenzar a buscar al Señor, la respuesta de Dios vendrá a tu vida, tan cierto como el sol sale cada mañana. Así que allí donde estás, pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos y quiero orar a Dios a favor de ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Mira esta palabra, Señor, que nos invita a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tu palabra dice que no es con espada, no es con ejércitos, sino que es con tu espíritu. Yo quiero rogarte, Señor, por aquellos que en esta hora ponen su mano en su corazón. Por aquellos que están clamando, Señor, por una respuesta. Por aquellos que están clamando por un milagro. Por una situación que es literalmente imposible. Al igual que David, Padre, ellos están esperando que tu gracia redentora se presente en medio de su necesidad. Y yo te pido, Señor, que de una manera sobrenatural, Padre, tú proveas una respuesta correcta, Señor, a su necesidad. Que toda aflicción, que todo aquello, Señor, que se ha levantado en contra de tus hijos, ahora sea desbaratado, quebrantado y destruido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Envía consuelo, envía paz, envía presencia, envía unción que rompe todo yugo. Envía, Señor, en esta hora liberación desde el santuario. Envía tu palabra de autoridad, Señor, que hace que las tinieblas se tornen en luz, que la enfermedad se convierta en salud, que la pobreza se convierta en provisión y que la dificultad se convierta en solución. Padre, yo bendigo a cada hombre y mujer que nos ven a través de estos medios, declarando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, queremos invitarte que para el próximo domingo a esta misma hora puedas ponerte en sintonía junto con nosotros, nuevamente agradeciendo a todos los que han hecho su aporte para la obra social en Venezuela, nuevamente saludando a todos los que nos ven desde las diferentes partes del mundo, que Dios me los bendiga y recuerden que más bienaventurado es dar que recibir. Oren a favor de este ministerio, oren a favor de nosotros, pues muchos lo necesitamos. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde, que Dios les mantenga siempre en bendición. Que Dios les bendiga.